Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en otra emisión de RN Noticias en Caliente, aquí transmitiendo para las redes sociales su amigo y servidor Víctor Flores. Y allá en la otra, en la sede de Culiacán, tenemos al compañero Felipe Manzanares. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Mi estimado Víctor, muy bien, aquí listos para una emisión más de RN Noticias desde Culiacán. Bien, pues tenemos como invitado especial al exalcalde, exdiputado Edgar González Satarain. Edgar, me da mucho gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Al contrario, Víctor, gracias a ti y a Felipe por invitarnos. Felipe Manzanares desde Culiacán, a Roger acá en los controles y por supuesto RI Reporte Naranja, que siempre está presente en los temas de la política y de todo lo que acontece en el estado y especialmente en Mazatlán. Estamos bien. Edgar, después de cerrar un ciclo al frente del municipio de Mazatlán, pues vemos que no te tomaste algún descanso y te vemos metido de lleno en la operación política. ¿Cómo ha sido ese cambio de ritmo de la gestión ejecutiva diaria, ahora la estrategia de tierra y de partido? Pues sí, hay un cambio bastante fuerte, amigo Víctor, porque pues la dinámica en la gestión del ayuntamiento es imparable, es un trabajo intenso que se tiene que hacer desde muy temprano hasta muy noche. Y bueno, ahora es más calmado, más planeado, más en conciencia el tema de la gestión, de escuchar, darse tiempo y obviamente preparando las cosas para que en el próximo proceso electoral podamos estar en condiciones incluso de poder estructurar alguna fuerza importante en el tema de Mazatlán. Bien, en la política sinaloense vemos que los tiempos no corren, vuelan. ¿Cuál diría que es el principal aprendizaje que se llevó usted de la alcaldía que hoy le sirve, pues le está sirviendo para caminar el estado y el municipio en esta nueva etapa? Bueno, el principal aprendizaje tiene que ver precisamente con ser consciente de lo que representa la obligación de ser alcalde. Es un tema en donde la ciudadanía, la sociedad, cada día exige más resultados de los gobiernos, en donde hoy ya no hay tiempo para el conflicto, para el reclamo, las divisiones, los pleitos, en donde tienes que dedicarle de verdad en cuerpo y alma al tema de la gestión. He aprendido mucho en ese tema, pero sobre todo hoy en estos días donde, en estos tiempos que hoy estamos viviendo, donde es más complejo, más complicado, Víctor, porque la sociedad tiene muchísima necesidad y hay que ingeniárselas para ir resolviendo cada uno de esos problemas. Entonces no es sencillo, es una tarea ardua, es un trabajo que hay que dedicarle mucho tiempo, pero sobre todo mucha por cabeza, hay que echarle mucho ingenio a ese tema, ¿no? Bien, pues se le ha visto a usted muy activo como uno de los principales promotores de las aspiraciones de la senadora Imelda Castro para la gobernatura por Morena. ¿Por qué Imelda? ¿Qué perfil ve en ella que responda a las necesidades actuales de Sinaloa, Edgar? Primero porque hay una relación de mucho tiempo en el tema de lo político. Yo ingresé al PRD en aquel tiempo, Víctor, cuando ella era dirigente estatal del PRD y me invitó precisamente a ingresar a ese partido, el Partido de la Revolución Democrática, desde donde fui 3 veces candidato. Yo no he sido candidato de otro partido, solamente del PRD, con alianzas importantes, en algún momento con el PAN, en otro momento con el PT, pero finalmente en ese instituto que fue donde yo ingresé estando ella al frente. Hicimos muy buenas relaciones, muy buena amistad y bueno, cuando ella levanta la mano por buscar en sus tiempos, ya que salga la convocatoria, el tema de la candidatura a la gobernatura, me pidió que la acompañáramos, que la apoyáramos y con mucho gusto estamos ahí. ¿Qué le veo
Obviamente, además del entusiasmo que ella trae, estratégicamente creo que le entiende muy bien a la problemática que hoy se vive en día, que no es sencilla, como te lo dije hace un momento, es una problemática que requiere de mucha atención y ella trae esa misma idea de poder escuchar los reclamos y sobre todo de atender. Bien, desde el punto de vista de esa cercanía que usted tiene con la aspirante Imelda Castro, ¿cuál cree usted que debe ser el mensaje o la oferta principal de Imelda para conectar con los ciudadanos del sur, de aquí del municipio, los municipios del sur, habida cuenta de que ya se descubrió recientemente en unos hechos trágicos allá de Escuinapa que el gobernador en funciones tenía 4 años sin poner un solo pie en una gira institucional ahí en Escuinapa? Bueno, el mensaje que ella tiene que, desde mi punto de vista, que recuperar es precisamente el poder ser equitativo, el tratar de ser justo con los municipios y las comunidades, colonias de nuestro estado. Es decir, no tener concentrado la atención y el recurso en una sola zona o en un solo lugar, sino ver por las necesidades de los municipios, de todos en general. Aquí no debe haber municipio privilegiado o consentido, un municipio consentido. Las necesidades están en todos lados y hay que atenderlas por igual. Y ella lo entiende, esa parte la entiende muy bien. Y luego el mensaje de reconocer los problemas verdaderos que están pues convulsionando al estado de Sinaloa, que muchas veces, Víctor, se les dificulta a los políticos reconocer esa parte. Reconocer que hay violencia se les hace difícil y le dan la vuelta andan por la orilla del cerco, como comúnmente decimos, y no le entran directamente al tema. Hay que reconocer que hay un problema serio de violencia, que hay que atenderlo, que hay que atacar las causas, sí, pero también hay que hacer las alianzas que se tienen que hacer con la sociedad, con los sectores, con las organizaciones. Y esa es la parte que Imelda, desde mi punto de vista, debe atender. Tiene que reconocer que hay un mundo de madres con hijos desaparecidos, de familiares que buscan a alguien que ha desaparecido, que se lo llevaron, que lo asesinaron, o que no aparece por ningún lado. Y obviamente hay que escucharlos, hay que atenderlos, hay que buscar un esquema de seguimiento a todas estas personas, pero hay que reconocer que está el problema. Ese problema, igual que muchos otros más, ese es el más sentido, es el que te comento porque es uno de los que más están presentes, pero hay muchos más. Además de la violencia, pues está el tema de la infraestructura, que sigue siendo todavía pues un talón de Aquiles para muchos municipios, el tema de los drenajes, el tema del agua, incluso en algunas comunidades. Hoy en día se habla del combate a la pobreza como se ha hablado siempre, pero mientras sigamos viendo comunidades sin agua, pues o colonias sin agua, comunidades sin agua, pues es una tarea ahí que tenemos enfrente que atender, y es la tarea en la cual tiene que enfrascarse no solamente Imelda, quien sea o quien pretenda ser candidato a gobernador o alcalde, tiene que atender esas causas. Bien, pues le pasamos la pelota al compañero Felipe Manzanares. Felipe, adelante. Gracias, Víctor. Estimado Edgar González, yo iniciaría mi reflexión y conversación contigo compartiendo el resultado de la encuesta más reciente de las eras de Demotecnia, que fue una encuesta nacional de vivienda, lo cual le da un índice de credibilidad y confiabilidad mayor a que si fuera una encuesta telefónica o de esas llamadas encuestas digitales. Y pues la verdad que a Morena, bueno, empezaría por la presidenta sigue con un porcentaje de aprobación, un respaldo del 71% de los mexicanos, pero tu partido Morena encabeza la intención para la elección de diputados federales con un 44%. Estos son muy buenos números, diría yo excelentes números para Morena a nivel nacional. Sin embargo, me detengo en lo que hablabas hace un momento.
Sinaloa está atravesando, y Mazatlán no es la excepción, ni el sur del estado que tú conoces muy bien, y Mazatlán que lo conoces perfectamente, fuiste secretario del ayuntamiento y alcalde, pero esa condición de lo que estamos atravesando los sinaloenses nos arroja datos distintos, y ahí va mi pregunta. ¿Crees tú que Morena se pueda dar el lujo de postular a cualquier hombre o mujer a la gubernatura, a la alcaldía de Mazatlán, las diputaciones, si no revisa bien los perfiles, Edgar? Porque el ánimo social, la realidad, la falta de empleo, la inseguridad, hay un costo para tu partido, y que se va a reflejar en una disminución en la intención de voto, pero creo que es suficiente para ganar. Pero ¿ves el escenario de que Morena pueda darse el lujo de postular a quien mejor le plazca, a los recomendados, a los ahijados, a las ahijadas, a los compadres, a las, en fin? ¿O Morena va a entrar un proceso serio de revisar quiénes deben ser los perfiles para ir a las candidaturas? Muy buena apreciación, Felipe, la que haces, y es efectivamente donde tenemos que poner mucha atención. No solamente Morena, yo creo que cualquier otro partido, pero en el caso de Morena, que se han venido comportando de una forma un poco, incluso puedo decirlo, aunque no guste, soberbia, cuando de pronto hay un momento en donde a quien el nombre gana, con quien pongas de candidato gana Morena, que eso es lo que se decía. Yo creo que en este proceso electoral se tiene que cuidar mucho. Si bien es cierto, Morena sigue siendo una marca muy fuerte en Sinaloa y en el resto del país, en la gran parte del país, hoy te tendría que cuidar mucho los perfiles que sumen, no solamente que se atengan a la marca, a la ola, como decimos comúnmente, porque si es así, entonces vamos a empezar a ver descalabros en algunas zonas, en algunos lugares. Mira, yo te pongo un ejemplo personal. En el 2018 yo fui candidato a diputado por el distrito 24, para diputado local, por el PRD contra Morena, y prácticamente fuimos dos los que ganamos distritos. Faustino Hernández y un servidor fueron los dos distritos que se ganaron, que el mío lo ganamos con una amplia ventaja contra Morena en el 2018. ¿Qué te indica? Que eso tiene que ver mucho también, de pronto, no tanto con el partido, porque el partido en ese momento, el PRD, ya no tenía esa fuerza, y mucho menos en esa zona. Tenía que ver con el trabajo de estructura, y sobre todo con el perfil que en ese momento pues arropaba la gran parte del territorio de ese distrito. Si hoy la oposición pone atención en muchos cuadros que pudieran ser efectivos en la zona, y Morena descuida esa parte, pues va a estar en aprietos. Cierto que Morena tiene mucha fuerza, que está muy bien en las encuestas, pero recordemos que todavía restan bastantes meses para el proceso electoral. Estamos hablando poquito menos de un año, pero casi un año para el día de las elecciones del próximo año, y en ese año pues también se pueden venir muchas crisis. La presidenta de la República está muy bien posicionada, pero no es ella la que va a jugar el proceso electoral. Recordemos que la gente hoy va a elegir un poquito más, se va a fijar más en los candidatos. Y ya nos lo dicen, incluso en algunos lugares, en las colonias, nos dicen, vamos a apoyar a Morena, pero vamos a esperar a ver al mono o a la mona. Así lo dicen de esa forma, así textual. Entonces, creo que pones prácticamente pones sobre la mesa un tema súper importante para Morena. Tendría que poner mucha atención. Ya no debiera jugar las cartas de esa forma, no arriesgarse, ¿no? Si lo hacen o no, bueno, ya dependerá ahí de las dirigencias del partido, ¿no? Tanto estatal como bien, federal. Edgar, pues ahorita te vamos a aprovechar porque hay dos temas muy fuertes que son las verdaderas
bombas de tiempo en la administración municipal, una que tiene que ver con los litigios. Creo que a mí me tocó estar presente, volviste transparente, abriste una caja de Pandora con el tema de los litigios. Tengo entendido que en aquel entonces se arrastraban como 3,000 demandas laborales, administrativas, Es correcto. civiles y amparos, que reclamaban pagos por más de 500 a 600 millones de pesos. Ahorita, como ha crecido como una bola de nieve, ¿tú crees que esta situación, si no se detiene, si no se busca una solución, pudiera estar en riesgo el gobierno municipal de paralizarse? Mira, hay dos, no tanto el grado de paralizarse, pero sí lo va a meter en complicación. Hay momentos en donde de pronto te sale un fallo millonario, y entonces si tenías proyectado pavimentar algunas calles, arreglar algunos drenajes, arreglar algún problema de alguna colonia, tienes que posponerlo para resolver ese problema de alguna demanda. Las demandas siguen creciendo en el municipio de Mazatlán, como en otros municipios, pero fíjate que Mazatlán tiene esa característica. Aquí es donde más se han acumulado, y obviamente en muchos casos son demandas muy viejas, de muchos años, y otras muy recientes. Estamos viendo el caso del arroyo Jabalines, que ya provocó ahí demandas. Correcto. Y que puede tener ahí una repercusión cuantiosa en su momento. Esperemos que no, ¿no? El tema es que sí tienes que atenderlo, dosificar esa parte para que no te descarrile en el tema de la administración, porque estás administrando recursos propios del municipio. Ya no existen aquellos recursos cuantiosos que había en aquella época, donde ibas a gestionar al Congreso de la Unión, donde ibas a tocar a las ventanillas federales y a traer recursos a través de proyectos. Ahora tienes que hacer bola con tu recurso propio, y lo que llega de la federación a través de las participaciones de lo que le llaman el FAIS y el Fortamun. Pero es muy limitado porque las necesidades están creciendo. El tema de las pensiones y jubilaciones del municipio, que es el único municipio que no tiene una pensión en el ISSSTE y en el Seguro Social, que tiene un hospitalito propio, que tiene que sostenerlo, que le cuesta cientos de millones de pesos, pues es algo que se tiene que atender. Nosotros hicimos parcialmente un avance en ese sentido, pero se tiene que transparentar mucho el recurso de cuánto entra, cuánto llega y en qué lo vas a gastar y cómo lo vas a gastar, porque hoy en día está más complicado la llegada de los recursos. Bien, en un corte de caja, ¿cómo dejaste tú la situación de los litigios? Bien, fíjate que le avanzamos. Normalmente patean el bote los alcaldes y ahí lo van pateando y va creciendo el monto, y luego se hace insostenible. Y lo peor es que le tiran a salir al trienio y decir, bueno, como quiera busco una argucia ahí para aventarlo para adelante, y no buscas un acuerdo, una negociación, una mediación. Nosotros hicimos mucho eso, buscar cómo salir de algunas demandas sin pagar algunas, le llaman las actualizaciones o intereses, de cómo conveniar algunos. Entonces, estabilizamos esa parte, estaba muy desordenada, sigue estando en litigio muchísimos casos, pero le pusimos orden. Le pusimos orden, Víctor, que acuérdate que hicimos un micrositio donde estaban plasmadas todas las demandas. Sí, efectivamente. ¿Cuáles eran? Que no sé si existe el micrositio, creo que ya lo tumbaron, ya no está. Pero ahí decía qué tipo de demanda, de quién era la demanda, cuánto era la cuantía, todo el tema relacionado con las demandas. Sí. Eso era transparentar lo que estaba ahí en la Dirección de Asuntos Jurídicos. ¿Para qué? Pues para que no aparecieran luego fantasmitas o muertitos debajo de la cama, que fuera tan transparente. Pero hoy creo que ya no está ese micrositio. Entonces fuimos muy transparentes, lo organizamos, y además de organizarlo, lo pusimos en la vitrina para que todo el mundo lo viera. Bien, pues hay otro tema que prácticamente está de mírame y no me toque, que es el tema del relleno sanitario. Muy delicado. Que es una verdadera, ya
hubo una crisis muy fuerte Sí. ahí en el Cabildo, porque ya había un planteamiento por parte de los regidores. Proponían la compra de un terreno allá por los rumbos de Laval. Y los pobladores ahí de Laval pues se rebelaron, echaron abajo la compra, y desde luego pues estamos viendo que ya el suelo mazatleco está blindado desde el punto de vista social y hasta político. ¿Cuál considera usted que pueda ser la salida técnica a este problema y dónde pudiera en un momento dado quedar instalado? Bueno, primero, Víctor, no hay que perder el tiempo, es un tema que urge, súper urge. Nosotros lo atendimos en su momento y cerramos bastantes, 3 etapas del basurón, ya las fuimos cerrando, con acompañamiento ahí de Profepa, con acompañamiento del Cevides, fuimos cerrando esas etapas del viejo basurón que tiene más de 60 años. Y luego nos quedó una partecita, que es la que se está usando ahorita, mientras se construía el relleno sanitario. A nosotros ya no nos alcanzó. Y en aquel tiempo, nosotros teníamos varias opciones que se nos presentaron, que podían ser viables. Entre ellas venía la de Laval, y que también en aquel entonces la gente levantó la mano y dijo, hey, aquí no. Y nosotros dijimos, tienen razón, si no hay condiciones sociales, no tienes por qué insistir. Claro. El relleno sanitario es amigable, pero aún así no tiene caso conflictuarte con una población. Y le pusimos pausa a ese tema y lo buscamos por otro lado. Fuimos viendo otras opciones, unas para Miravalle, unas hacia el lado de Villa Unión. Finalmente nos quedamos en esa etapa de ir viendo opciones. Lo que se me hace raro es por qué insistir en algo que ya no había pasado en aquella época, que era el de Laval. ¿Para qué insistir en algo que no tenía viabilidad con la población? Se me hace muy extraño esa parte porque pierdes mucho tiempo. Y hoy en día lo que más urge, y que no es fácil, es conseguir un lugar adecuado para el relleno sanitario. ¿Y por qué no es fácil? Porque no solamente tiene que tener las condiciones de apego a la norma de Semarnat, en donde tienes que ver condiciones del suelo, tienes que ver condiciones del aire, tienes que ver condiciones de la ubicación, en el tema de la población, en el tema del aeropuerto, tienes que ver muchos aspectos para poder hacer un relleno sanitario, y no es sencillo conseguirte un terreno. Esa es la parte más complicada que puede encontrar una administración. Le van a batallar, espero que me equivoque, pero yo digo que le van a batallar porque no es sencillo encontrar un terreno para plantar un relleno sanitario. No es un basurón a cielo abierto, es un relleno. Sin embargo, pues hay que socializar primero con la gente, porque ya me di cuenta que mientras no socialicemos cuál es el efecto que va a tener el no hacer el relleno sanitario, a la gente no le ha caído el 20 porque no se lo hemos dicho. El efecto que va a tener de inmediato es que te van a cerrar el viejo basurón y te vas a quedar con la basura en tu casa, en la calle, no la vas a poder llevar a ningún lado. Eso es lo que puede suceder si no existe en un tiempo que el juez considere, porque es un tema que está judicializado, es un tema que no es algo porque está haciendo la administración por gusto, se está haciendo porque hay una denuncia de muchos años. Desde que estaba Felton como presidente municipal, se desatendió un reclamo a través de una organización que se convirtió en demanda, que luego se tuvo que pagar una cantidad millonaria como multa al SAT, y que ahora ya no va a repercutir en multa, va a repercutir en el cierre del basurón. Si cierran el basurón, esto va a ser un caos. Por esa razón digo yo que urge que se atienda ese aspecto. Y yo no dudo que lo esté haciendo la administración. El asunto es que pues no tiene caso. Ya hay un caminito en el cual no fue factible, como el caso del terreno que está hacia Laval, pues no hay que repetir por ahí, pues no tiene sentido. Entonces, está crítica la situación y claro, puede reventar en cualquier momento. Bien, pues Felipe Manzanares. Gracias, Víctor. Platiqué con unas personas de la sociedad civil a propósito de una iniciativa de ley que está en el Congreso de Sinaloa, Edgar, que tiene que ver en materia de acceso a la información pública.
estas organizaciones de la sociedad civil califican la iniciativa que están analizando en trámite en el Congreso, la califican como la ley tapadera. Y en esa conversación pusieron de ejemplo el Observatorio Ciudadano Mazatlán, se llama una de las organizaciones que participó junto con Iniciativa Sinaloa y otras ONGs, pusieron de ejemplo los acuerdos que se tomaron cuando tú fuiste alcalde de Mazatlán, acuerdos en favor de la transparencia. Y decían estas organizaciones de la sociedad civil, es que vamos para atrás en Sinaloa. Si se aprueba esta ley tal como la planteó el Ejecutivo Estatal en el Congreso, vamos a dar un salto para atrás a los tiempos donde gobernó Juan S. Millán, que por cierto fue Sinaloa en ese momento un ejemplo nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas. De ese tamaño el problema de esta iniciativa y del peligro que esperemos que los diputados y diputadas no lo aprueben. Y ahorita están mesas abiertas, parlamento abierto, para que no sea una ley tan regresiva, tan retrógrada, y los ciudadanos podamos tener acceso a la información de nuestros gobiernos. ¿Qué opinas tú de la transparencia y la rendición de cuentas y de ese caso del Observatorio Ciudadano Mazatlán cuando fuiste alcalde? Mira, hay dos formas de atender el tema de la transparencia. Uno, en el discurso, mucha gente se le llena la boca hablando de transparencia, diciendo que es apegada a la transparencia o apegado a la transparencia, pero en la realidad no lo son. Nosotros hicimos un ejemplo y el mejor ejercicio que hicimos fue abrir la puerta a las organizaciones, no poner límite absolutamente en nada, tratar de que fuéramos lo más transparente posible hasta donde ellos quisieran y hasta donde la obligación nos permite, porque yo no entiendo el afán de querer esconder las cosas. Si quieres gobernar y en tu discurso hablas de que eres transparente, demuéstralo, demuestra que eres transparente. Por esa razón, cuando Observatorio Ciudadano llega con nosotros y me plantean 10 puntos, yo les dije, bueno, le entramos con esos 10 puntos, pero me parecen insuficientes. Yo creo que hay que incluir algo más todavía, y terminamos haciendo creo que 16 puntos al final de la administración, y empezamos a abrir. Fue cuando hicimos los micrositios, empezamos a hacer las licitaciones en vivo, empezamos a transparentar cada proceso licitatorio, empezamos a plantearnos estrategia de qué hace un regidor, de qué hace un funcionario, de los números, cuánto ingresa, cuánto egresa, cómo egresa. La gente quiere saber en qué te gastas el recurso. Y yo creo que el principal papel que tiene que hacer un servidor público es abrirse, abrir las cuentas a la observación, a la población, a que sean transparentes. Pues acuérdate que muchos de la izquierda aquella del PRD o de la izquierda más todavía enérgica que había en algunos otros partidos, como el PSUN en su tiempo, o como pues los frentes que se abrieron a nivel nacional, exigían que los gobiernos de aquel entonces, priistas y panistas, fueran transparentes. Y hoy pues está gobernando Morena, entonces yo creo que hay que exigirnos a sí mismos ser lo más transparente posible. Se puede, por supuesto, lo demás son pretextos. Yo creo que los diputados tendrán que cuidar mucho ese tema de no darle a la sociedad la espalda, tratando de ocultar lo que no debe ocultarse. Así de sencillo, Felipe. Mira, creo que la gente te lo aprecia mucho. Es algo a tu favor como gobernante cuando tú te abres, cuando tú explicas, tengo 1,000 pesos y lo voy a gastar en esto, de 1,000 pesos que entraron me gasté 800 y me quedan 200 para hacer otra labor. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer. Ese tipo de transparencia que ya no está a discusión ni a negociación. Hoy en día estamos obligadísimos, desde hace tiempo estamos obligadísimos al tema de la transparencia. A Observatorio Ciudadano, Felipe,
le merece un premio a nivel estatal y un premio nacional en transparencia por el ejercicio que realizó durante la administración de manera conjunta con nosotros. Ellos obtuvieron un premio nacional. ¿Por qué? Bueno, porque lograron avanzar en tan poco tiempo lo que no lograron avanzar en otras ciudades del país, en otros estados del país. Por esa razón lo retoman como ejemplo. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué se requiere para eso? Solamente voluntad, que tú quieras como gobernante hacerlo. Pero si haces una ley que te va a impedir, pues estamos atrasados. Yo creo que en vez de abrir, cerramos. Yo ahí converjo con los que están prácticamente exigiendo que esto se revise. Se tiene que revisar desde mi punto de vista. Bien, pues el tiempo en las redes sociales y en la radio es un tirano. Vamos cerrando esta conversación con una mirada al futuro cercano. ¿Dónde y en qué posición tenemos que ver a Edgar González una vez que definan las candidaturas oficiales? ¿Cuál es su compromiso innegociable con Mazatlán? Porque mire, en los corrillos políticos y en los micrófonos se oye muy fuerte el nombre de Edgar González Atarain. Y la pregunta es, ¿está usted buscando entre sus planes buscar formalmente la candidatura a la alcaldía de Mazatlán? En su tiempo lo vamos a hacer, con mucho gusto, Víctor. Claro, vamos a levantar la mano una vez que salen las convocatorias del partido de Morena y que estamos en tiempo, porque hoy hay que ser muy cuidadoso de esto, ¿no? De no adelantar vísperas, pero en su tiempo, ¿por qué no? Claro que le vamos a insistir en ese tema y por supuesto que vamos a valorar también otras opciones, no nada más esas. Vamos a ver ahí de qué forma podemos integrarnos en un esquema en donde podamos coadyuvar con Mazatlán y con la sociedad. Yo en lo particular creo que me quedó una parte ahí donde el entusiasmo y las ganas por hacer las cosas como la veníamos haciendo en Mazatlán, es decir, concluir esa etapa. Llegamos como alcalde por una circunstancia, no porque ganamos una elección, pero yo creo que cuando traes un proyecto muy claro, cuando ya conoces la situación, te rinde y le avanzas más rápido. Entonces queremos hacer ese ejercicio de poder en su momento tener la posibilidad de participar. Bien, Felipe, pues te quedas con la pregunta del cierre con broche de oro. Pues mira, ya se la planteaste y la verdad es que yo creo que Mazatlán se merece tener un alcalde con experiencia, con pasión por el servicio público, porque hay muchos temas de Mazatlán que están doliendo y es no solamente la perla del Pacífico y el polo turístico más importante, sino es estratégico Mazatlán. Más ahora cuando va a entrar en competencia, Edgar, de alguna manera Topolobampo trae un capital de inversión importante que, por ejemplo, que está en conflicto, pero yo creo que Mazatlán se merece, Víctor, de otra forma distinta de gobernar, de puertas abiertas, tender puentes, escuchar a la gente, talachar mucho, y en ese sentido pues Edgar González tiene esa experiencia y esa currícula. Y preguntarle con broche de oro, si me permites, Víctor, hoy es cumpleaños, Edgar, de dos gobernadores de Sinaloa, dos gobernadores, Juan Millán y Rubén Rocha Moya. Es correcto. ¿Cómo ves este tema, esta coincidencia? Tú los conoces, tienes el privilegio de conocerlos, ¿no? ¿O cómo ves este tema? Los conozco bien, perfectamente bien. Al gobernador Rocha lo conocí siendo rector él y yo consejero universitario, líder estudiantil en la Federación de Estudiantes de aquella época, cuando él era rector. Y a Juan Millán, por supuesto, lo conocí siendo senador de la República y luego gobernador. Participamos y trabajamos de la mano ahí un tiempo, en una época con Juan Millán, no directamente con él, pero sí en su gobierno. Los conozco y primero, a pesar de las circunstancias y los temas políticos, primero está el sentido humano y a ambos les mando un abrazo y les deseo lo mejor hoy en su cumpleaños.
Yo creo que la política es una cosa y el tema de pues el sentir de la persona, a pesar de las circunstancias que estés viviendo, creo que no nos quita absolutamente nada el poder reconocer una relación, incluso hasta de amistad con ambos, no muy cercana, pero sí una relación amistosa, porque yo en la política he venido construyendo muchas amistades, más allá de los partidos y más allá de las decisiones que cada quien tome, pero lo particular creo que hay que privilegiar esa parte. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro con nuestros radioescuchas, gente que también nos ve en las redes sociales. Edgar, te agradecemos mucho. Al contrario, Víctor, y a Felipe, les agradezco esta importante entrevista que la verdad es una de las primeras de muchas que estoy seguro vamos a tener, si me permites, porque pues esto se va a ir calentando poco a poquito, Víctor. Bueno, con lo último, casi último que dijiste, ya dejaste la víbora chillando. Va a haber reacciones. Va a haber reacciones. Y las esperamos. Y hay Felipe, que no esconder lo que eres, porque... Así es. Felipe, pues nos vamos. Gracias, Víctor. Un saludo, Edgar González. Saludos. Felipe Manzanares desde Culiacán. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Roger Peraza por habernos dado la oportunidad de producir este podcast aquí en su estudio. Gracias y nos encontramos en la próxima.